espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. El próximo jueves 19 de marzo, la fiesta solemne de San José, para los fieles que puedan venir, a pesar de ser un día laboral, por la famosa ley de Emiliani, ley judeo-masónica, hay que decirlo, pues la saltan al domingo y de ahí los puentes. En otras partes las anulan completamente, como Colombia quizás es uno de los países más católicos, o era, les costaba derribarla, pues el judaísmo entonces lo derriba a medias. En otras partes olímpicamente. Aquí, pues bueno, se traslada con la complicidad de una jerarquía de la Iglesia sidicente católica, ha aceptado, en vez de haberse plantado. Pero como la judeo-masonería es tanto fuera de la Iglesia como dentro, pues entre hermanos de mandiles o de taparrabos, que es lo mismo, se entiende. Entonces habrá una misa, aparte de la que digo habitualmente en la mañana, a las 6 de la tarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, estamos en el cuarto domingo de Cuaresma y en el Evangelio de hoy tenemos la primera multiplicación de los panes. Nuestro Señor, que es seguido por la multitud de la gente al ver sus milagros, le seguía y al cabo de 3 días, pues de ir tras él, de oír, de escucharlo, admirados, no tenían qué comer. Y pues bien, nuestro Señor hace la pregunta a Felipe, sabiendo bien lo que iba a hacer, pero quería mostrar un poco la dificultad que había, dar de comer a tanta gente, 5.000 hombres, y algunos dicen que sin contar las mujeres. De todos modos, dar de comer a 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, o 5.000 en total, como quiera, no creo que haya un banquete o una comilona de esa envergadura. O sea que el problema no era fácilmente solucionable. 200 denarios, que era un montón de dinero, no era suficiente para darle un bocadito a cada uno. Y Andrés, el hermano de San Pedro, dice: aquí hay un niño con 5 panes y 2 pececillos, panes de cebada, dice. Y pues nuestro Señor aprovecha entonces esa materia ínfima, 5 panes, panecillos, y da de comer a esa multitud, multiplicando los panes y los pececillos después de haberlos bendecidos entre las manos de los apóstoles.
vemos una misión apostólica, eminentemente. Y por eso quizás también se repite la multiplicación de los panes, no es el único milagro o gesto que nuestro Señor repite, pero vemos cómo hay esa multiplicación de los panes a través de los apóstoles, hasta saciarse, porque una cosa es comer y otra cosa es repetir y llenarse y no querer más, y encima que haya sobras. Y nuestro Señor, como hombre humilde, pobre, no bota el pan, no bota la comida, manda a recoger las sobras, de las cuales, curiosamente, pudieron después comer los apóstoles, porque estaban muy entretenidos repartiendo el pan y los peces, como es lógico de suponer, y viendo esa maravilla inagotable, hasta que todo el mundo se sació y sobró. Y pues bien, así vemos cómo con la multiplicación de los panes, del mismo modo que se multiplicaba la palabra de Cristo, de Dios, a través de sus apóstoles, que eran repetidores de estilo oral, verbomotores, palabras hechas por cliché, engarzadas unas con otras, y que así se memorizaba y se repetía, se multiplicaba la voz de nuestro Señor sin tener altoparlantes. Entonces, a través de esta multiplicación de los panes, que presagia, simboliza, en cierto modo, la Eucaristía, aunque hay que decirlo, la Eucaristía no es con pan de cebada, porque si yo consagro con pan de cebada, no consagro. Cuidado, hago la aclaración, porque tiene que ser pan de trigo. Pues bien, así es un símbolo de la Eucaristía, de la Santa Misa. Eso es la Eucaristía, la Santa Misa, que ahora, por no querer llamarla misa, sacrificio, le dicen Eucaristía porque también soslayan la parte sacrificial y queda la parte de acción de gracias, que eso es lo que quiere decir Eucaristía. Pero en un sentido más protestante que católico. ¿Por qué? Porque no quieren la parte del sacrificio eucarístico, de la inmolación de nuestro Señor, de la sangre de Cristo derramada en la cruz, y no la de la sangre circulante en las venas y arterias de nuestro Señor. No es cualquier sangre, no es cualquier cuerpo, no es el cuerpo de nuestro Señor vivo, sino muerto. Es la sangre de Cristo, no viva, circulando, sino muerta, es decir, derramada, la efusión de la sangre. Ese es el concepto teológico, que muchas veces los teólogos mal definidos expresan con algo místico, y como lo místico da para todo, no precisa. No, hay una realidad sacramental, no física, pero sacramental. Es una combinación de lo físico con lo sobrenatural, con la gracia. Entonces la Eucaristía es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por haber derramado su sangre en la cruz, que ha sido separada, y es la expresión de la muerte, la separación de la sangre del cuerpo, y por ende, el alma. Esas son cosas que hoy
ya quedan protestantizadas y borradas, con la nueva misa que no es la expresión verdadera del sacrificio de nuestro Señor, propiciatorio por nuestros pecados. Y por eso es un ágape, por eso es una cena, un baile, un fandango y hasta un carnaval, si queremos, como le guste al guachamán de turno, al payasito de turno, perdón, el sacerdote de turno, que de sacerdote no sé qué tiene. Porque el sacerdote es el hombre consagrado a Dios por el sacramento del orden que lo hace alter Christus, para poder efectuar, confeccionar, realizar incruentamente el sacrificio del Calvario sobre el altar, sacramentalmente realizado, verdaderamente realizado. Y eso no creo que acontezca. Y si no, miremos. Pero bueno, aquí habría para largo. De todos modos, queda claro entonces que esta multiplicación de los panes simboliza de algún modo esa multiplicación del sacrificio de nuestro Señor, la Eucaristía, de ese pan del cielo, de su cuerpo. Y eso multiplicado a través de los siglos. Y por eso no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces también está el pan de la palabra de Dios. Porque si yo recibo los sacramentos sin haber recibido la palabra de Dios, ¿qué alimento? ¿Qué fe alimento? Por eso primero es la predicación. Era la obra apostólica por excelencia, más que incluso que la de bautizar. Porque hasta eso ya delegaron los apóstoles, pero nunca delegaron la predicación, que hoy pasa a segundo plano. Claro que los protestantes la ponen en un primer plano, pero a la manera protestante, desvirtuada. No es la palabra de Dios, es la palabra de ellos. Porque no es la palabra de Dios transmitida por la Iglesia. ¿De dónde la sacan? De la Biblia. ¿Y quién dice que la Biblia es la Biblia? La Iglesia. Si la Iglesia no me dice que la Biblia es la Biblia, el Corán también dice que es palabra de Dios. Y vaya y dígale que no a los musulmanes. Y por eso no es palabra de Dios. Para eso está la institución de la Iglesia. E institución divina. Otro misterio más. Porque la parte humana, y si vemos hoy, qué desastre. Así pues, entonces, esa multiplicación, tanto de la Santa Misa como del Evangelio, de la palabra de Dios, que son los dos caminos o medios reales para convertir a los hombres, convertir al mundo, a la humanidad entera, y que hoy han sido viciados, totalmente viciados, la nueva misa y la palabra de Dios. ¿Y qué queda de la Iglesia? ¡Ay! Un mare magnum de confusiones, porque hasta teólogos sabios, como no se planteaban el problema en el siglo XVI, como nos los planteamos hoy, pues bueno, opinaba el uno una cosa, el otro otra, y de todos modos, como hablar del divorcio o de la muerte en plena salud o sin problemas maritales, poco importa, una cuestión teórica. Pero cuando vienen los problemas, ahí es donde la teoría tiene que aterrizar, y basada en el sentido común y en la fe, tener la luz. Pero eso es difícil. Y la prueba está, mis estimados hermanos,
Y aquí podría haber terminado el sermón redondeándolo, pero relacionado con esto, la maravilla que vemos, relacionado íntimamente con esto, estos dos medios reales de conversión, de predicación de la iglesia, destruidos, la misa y la palabra de Dios, la doctrina, el evangelio, y lo que eso conlleva, la moral y toda la disgregación. Y ante eso, ¿qué hago? Lo que hace la fraternidad, San Pío X, neofraternidad, porque si hay un verdadero, no digo que sea el único, pero miembro de la fraternidad fundada por Monseñor Lefebvre soy yo, que no he claudicado, porque los demás han claudicado. Por eso para mí es un honor que me hayan expulsado, eyectado. Ese estigma doloroso es la prueba. No digo que sea el único, pero las cosas como son. Que diga por allí algún leguleyo, incluso aquí en Colombia, que es profesorcito de latín y medio del Opus Dei, que es orgulloso el padre, bueno, y él es humilde. La verdad no es orgullosa. Decir la verdad no es orgullo, aunque se puede decir con orgullo. Yo la digo con dolor, y a ver si hay alguno que ha sufrido lo que he tenido que sufrir yo, y lo que todavía sigue. Porque ahora es medio fácil, pero hace 6 años, a ver, nadie se preguntó. Los hermanos en el sacerdocio, ninguno, no existe. Era un tumor, un cáncer, entonces, por eso a mí no me van a dar lecciones en ese orden. Y si eso es orgullo, pues bueno. Que pasen esos humildes por lo que yo pasé, o medio pasé, a ver cómo les queda la cara. Pero para eso van a tener que tener un poquito de integridad. Y esto lo digo para taparle la boca a ese y al que sea. Pues bien, ¿qué pasa? Destruidos estos dos medios. Ah, pero la iglesia es indefectible e indestructible. Por supuesto. Pero nuestro Señor dijo, ojo, cuando yo vuelva encontraré fe en la tierra. ¿Qué pasa con la iglesia? Pequeño rebaño. Nuestra Señora en Fátima, en la Salet, Roma perderá la fe. La iglesia será eclipsada, será una cloaca. Seminarios, congregaciones, monasterios, el clero. Y para colmo, por si eso fuera poco, la iglesia eclipsada, porque perderá la fe y será la sede del anticristo. ¿Y eso qué es? ¿Cuento chino? Para algún día será. Ah, sí, pero no para hoy. Oh, un momento. Ahí el problema apocalíptico de la situación de la crisis. Pero como no queremos tener apocalipsis, visión apocalíptica, entonces no nos quiere entrar en la cabeza lo que nos dicen los evangelios. Problema. Porque por encima del problema de la autoridad, de la jerarquía, está el problema apocalíptico del fin de los últimos tiempos y la parusía, con previa antesala de hecatombe universal, gran apostasía, gran tribulación. Entonces, pero eso no es para ahora. No, sí es para ahora. Porque la diáspora se acabó y era el signo del fin de los tiempos de los gentiles y el comienzo de la última semana de aquella famosa 70 semanas de la última semana, que fue interrumpida 7 primeras más 62, 69, muerte de Cristo, se interrumpe, comienzan los tiempos de los gentiles hasta el fin de la diáspora. Esa es la lectura correcta. El que no lo sepa, que estudie, y me refiero a los curas, porque los pobres fieles, ¿de dónde? Y por eso, 7, hasta la reconstrucción del templo,
más los otros 62, 69 semanas, y la muerte del Mesías. Comienza el tiempo de los gentiles y se reanuda hacia el final. Por eso San Lucas hablaba de que Jerusalén será hollada hasta que vuelvan los judíos. Y ya volvieron, y Jerusalén es hoy capital de Israel. El que no quiera ver eso, pues entonces no ve nada. Y a mí que no me diga nada, porque no sabe nada. O sabe a medias. O peor aún, para destruir diabólica y perversamente, lo sepa o no lo sepa. Entonces yo no me puedo fácilmente desenfocar de la visión apocalíptica de la hora presente, ni pretender con mis ilusiones y sueños, por muy bonitos que sean, cambiar las cosas. Ni aún con el triunfo inmaculado del corazón de María de Fátima, que es inseparable del triunfo de su divino Hijo, Cristo Rey, el día de su parucía. Eso no se puede separar, ni menos tampoco aceptar un triunfo de la Virgen para ser pisoteado por el anticristo. Sería el colmo. Nuestro Señor sería un impío. La hace retriunfar a su madre, venerable, para que Satanás y el anticristo la escupan y la pisoteen. La Virgen es intangible, intocable. Él se dejó escupir y murió en la cruz, pero a su madre ni la toquen, ni la toquen. Entonces, ojo con esas falsas interpretaciones triunfalistas en nombre de Fátima tergiversado. Porque allí donde está la verdad se mete el demonio. Y se mete por la ignorancia de un clero que supinamente pontifica en la ignorancia y en el error. Y ya está bueno. Y el que quiera discutir, que salga a la palestra. Y discutiremos, si quieren, muy democráticamente. Pero con cabeza. No con sentimentalismos tontos. Pero como la gran mayoría de los sacerdotes quieren ser restauradores y ambicionan, sí, muy piadoso, restaurar la iglesia, y entonces yo voy a ser uno de esos. Claro, no me hablen de Apocalipsis, yo dejé todo. Pero si me van a quitar la restauración de la cual yo voy a hacer, eso no. Ambición religiosa. Peor que la de los políticos, porque la del político pues se queda en el ámbito natural, pero esta es religiosa y más peligrosa. Y por eso el odio y la tirria contra el Apocalipsis, que es el tema crucial. Y entonces, ¿qué? A defender la apariencia de iglesia apóstata, reconociendo legitimidad a una apóstata que me dice como Francisquito el papanata, y que me escuche, el que dice, la vieja andaba con esto, che. Sí, la vieja, ¿y tú viejo de qué? Diga la santa o di Teresa. La vieja será judío, el maldito, porque orejitas tiene. Pues bien, el Dios católico no existe. Si no existe, listo. Pero Monseñor Felé, en su nueva página, que salió no sé si hace 2 o 3 semanas, unificada, la fraternidad reconoce al sumo pontífice. Claro, porque si no, no somos católicos. Y reconoce a Francisco en todas sus decisiones legítimas. Pero ¿qué legitimidad cuando niega el Dios de los católicos? ¿Habráse visto algo más judaico y satánico? ¿Se dará cuenta o no? No sé. Eso no es mi problema. Mi problema no es, como el de algunos, si es sinceramente erróneo. Me importa un pepino. A mí me interesa en la sinceridad, en la verdad. Y fuera de allí, tu abuela con tu sinceridad. ¿De qué me sirve a mí la sinceridad de una prostituta? De nada. Entonces, bueno, ¿qué? Y perdónenme los ejemplos, pero las cosas como son. ¿Y por qué esa insistencia
Y no solamente de Monseñor Felé los que están en contra de él, como los dominicos de Abrillé, empecinados todavía a decir, remitiéndose a teólogos como Báñez, como Cayetano, como Juan de Santo Tomás, que no entendieron mucho de Santo Tomás, que digamos en el orden metafísico, aclaremos, dijojemos, porque fueron influidos por los errores suarecianos, ocanianos, voluntaristas. No basta que yo me oponga al error, me tengo que oponer con verdad, porque si no, la asimilo y me voy para la herejía opuesta, como pasó desde Arrio, con Apolinar, con Nestorio, un hereje contra otro hereje y contra otro hereje. Y así pasamos de arrianismo a apolinarismo, a nestorianismo, a monotelismo. ¿Y en qué terminó todo eso? Musulmanizado. Pues bien, así que no hace falta oponerse, hay que oponerse con la verdad, en el equilibrio ecuánime de la verdad, que es muy distinto y difícil. Y que aceptan que es hereje, pero lo tiene que deponer el concilio, la iglesia, por decir así, los obispos reunidos en concilio. Pero si son todos igual de herejes, ¿a quién van a deponer? Además, Torquemada, ¿qué? Melchor Cano, ¿qué? Domingo Soto, ¿qué? Eso es de una vez. Hereje. Discutirían si la herejía era interna, externa, manifiesta o no. Hereje, pero por lo menos cuando se hace manifiesta y pública, se acabó. El que no es miembro de la iglesia no puede ser cabeza. Y que no me venga a decir Báñez, si yo no conocía esa partecita, pero si eso lo dijo Báñez, no me extraña que no haya entendido a Santo Tomás en el orden metafísico de la formalidad divina y de los entes, porque se inventó el modo sustancial para aquellos que han oído hablar. Entonces se explica. Ah, no, pero es que él es papa porque no por la santidad o por la fe, sino por la jurisdicción. Claro que sí, pero no es la jurisdicción de un pagano. Se supone la fe, como el sacerdocio. No es supone que sea un hombre, si no es hombre. Si no es católico, ¿cómo va a ser papa? Ah, y si es un pagano, será elegido papa a título precario, si así les gusta a los doctitos, para que aprendan también a distinguir, con la condición de que se bautice si era catecúmeno, o si era totalmente pagano y pasa catecúmeno, se bautiza, se consagra, se ordena sacerdote, se consagra obispo, y ahí sí, en un tiempo relativamente corto, y si no, tu tía. Ah, y entonces dice Báñez, que como no depende del otro, sino de la jurisdicción, tranquilamente puede ser cabeza, porque él no es miembro, no es cabeza de la iglesia por ser miembro por la fe, sino por la jurisdicción. Sí, pero la jurisdicción en que en el aire, y esas estupideces, y que la diga Báñez, si lo dijo, ahí le va. Y de todos modos, ¿qué quieren salvar, por Dios? ¿La apariencia de la iglesia? ¿La visibilidad de la iglesia? ¿Representada por la herejía máxima? ¡Absurdo! Pero como no quieren aceptar la iglesia reducida a un pequeño rebaño fiel y lo demás iglesia de Satanás contra iglesia del anticristo, y que estamos en los tiempos apocalípticos, entonces por eso viene toda la cuestión. Creo que queda claro, ahora que cada uno elija. Pero yo no puedo concebir, por ser indefectible la iglesia, que se tolere el error. No digo la herejía, el error como institución divina. Eso es imposible. Eso solamente puede pasar en la parte humana cuando defecciona, por estar desconectada de la parte divina. Pero la iglesia como institución divina es indefectible e infalible. Y de esa infalibilidad gozan todos los obispos con el Papa y el Papa solo. En tanto y cuanto, pero no más. Y si no, estaría mal definido el dogma de la infalibilidad es cátedra. Ahora, que no entiendan los términos en los cuales los parámetros de cátedra se explayan y se limitan, es otro problema. Pero ¿cómo van a representar a la iglesia así, podrida en el error o en la herejía? En nada. La iglesia como institución divina es inconsútil en su fe, indivisible en su fe y en la expresión de su fe. Y ningún papa puede mancillarla. Y si lo hace, defecciona en la fe. Ah, pero lo tengo ahí como figurita decorativa.
Pero esa no es la iglesia de Cristo, eso es una pantomima, eso es un carnaval. Por Dios. Ah, pero guardo las apariencias. ¿Cuáles apariencias? La verdadera iglesia de Cristo está reducida a su mínima expresión, un pequeño rebaño desperdigado, disperso por el mundo, prácticamente sin pastores, sin sacramentos, sin doctrina, sin verdad y sin moral. ¿Qué defienden ellos? Ah, la institución en su parte externa. Cuerpos, sepulcros blanqueados, eso es fariseísmo. ¿Por qué no aceptar la realidad cruda como es? Porque faltan pantalones y falta fe. Pues entonces todos esos maricones, perdónenme, que se salgan. Que dejen de jugar el jueguito. No son de Cristo y punto. Y no se las den de tradicionalistas. Por favor, las cosas como son. No se puede aceptar una iglesia indefectible e infalible que desde hace más de 40 o 50 años pontifica en el error público. Y ahora con Francisquito, el Dios de los católicos no existe. ¿Qué más queremos? Si antes no era claro, hoy es claro. Y si yo tengo la teología trasnochada, pues que entonces mi hermano que la empaque, que la pula. Pero yo no puedo seguir con trasnochos que hoy no toleran la realidad presente. Falta teología y sentido común y fe. Y por eso hay que estar bien con Dios y con el diablo. Diplomacia, políticamente correcto. Así está. Como el día que me hagan desaparecer un accidente, políticamente correcto. ¿Qué vamos? Así obra Satanás. Lo mandó a crucificar a nuestro Señor, políticamente correcto. Pues bien, mis estimados hermanos, lamento un poco alargarme a hablar de estas cosas, pero ¿qué podemos hacer? Son los hechos y nos obligan. Pues yo espero que los verdaderos fieles vean y quieran guardar la fe pura e inmaculada y aceptar que estamos en los últimos tiempos apocalípticos. Cuánto duren no sabemos. La iglesia reducida a su mínima expresión y esperando a que Cristo venga. No hay más, ni cosa más consoladora a su vez. Pero claro, tenemos que renunciar a falsas restauraciones, a falsas glorias. Y tenemos que llevar la cruz. Y la iglesia al final, antes de la parucía, tiene que llevar la cruz. Y es esta. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos aviven la fe, para que podamos así, con verdadera fe, pasar la pasión y la muerte de nuestro Señor, para después alegrarnos en su resurrección. Y así en la resurrección del mundo y de la iglesia, después de la parucía. Y no que la iglesia muera como institución divina, pero la parte humana puede morir. De la jerarquía oficial puede morir. Además, esa parte humana de la jerarquía oficial de la iglesia en el cielo no va a existir, jurídicamente hablando. Como no existe jurídicamente hablando papas, cardenales, ni ordinarios, ni curas. Habrá obispos, sacerdotes y se acabó. Bueno, diáconos, pero no va a haber patriarcas. No va a haber curas, que es un título jurídico del sacerdote encargado de la parroquia. El ordinario, que es un título jurídico del obispo encargado de la diócesis. Del cardenal, que es un título jurídico de los párrocos de Roma. Y el papado, que es un título jurídico. Y tengo que decir algo. No hay que creer que es de fe que yo tenga que aceptar que este o cual papa sea papa para yo ser católico. Para yo ser católico y no ser ortodoxo, o malamente ortodoxo, porque ortodoxia quiere decir lo que no es heterodoxo, que es la herejía. Ortodoxo es el que es de acuerdo a la regla, pero ese nombre se lo apropiaron en Bizancio, los ortodoxos como conocemos ahora. El principio del papado. Si yo acepto el principio del papado, soy perfectamente católico. Otra cosa es si este es papa o no, aunque me equivoque, como se equivocó, por ejemplo,
San Vicente Ferrer, apoyando durante tiempo al Papa Luna, Benedicto XIII, y de ahí en sus 13, porque era un español bien cabezote, aragonés, que hasta chistes hay. Hay un aragonés en el medio de un camino donde pasa una vía y está con su burra y el tren pita que pita. Y le dice, ¡ale! De aquí no me muevo. Así los aragoneses, a rajatabla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces no es de fe que este papa sea papa. Y ni que ningún papa sea papa hasta que no lo declare la Iglesia o la Iglesia lo santifique como santo papa. Así de claro. Entonces yo no voy a defender mi fe diciendo que es papa, más cuando veo que es un hereje, por lo menos como San José. Ah, no, es que es hinchazón, es gordura. No, está encinta, preñada. Me retiro. Misterio, aquí es un misterio, pero al revés. Allá era el misterio de amor, aquí eres de iniquidad, de apostasía, pero misterios. Y los queremos justificar con teologías mediocres y sin sentido común. Pues bien, mis estimados hermanos, perdonen, pero así es. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender y meditar estas cosas y que nuestra fe se consolide. Y somos católicos, apostólicos y romanos. Reconocemos la infalibilidad de la Iglesia, la infalibilidad del sumo pontífice legítimo y al verdadero Papa legítimo. Y si hay un problema de legitimidad, eso ya es otro problema histórico jurídico, no de fe, que es lo que no entiende Fele y su combo y muchos otros. Ven que hay poca teología y poco sentido común, poca inteligencia. Pero es el gobierno de los mediocres, tanto en lo político como en lo eclesiológico. Y por eso nos va como nos va. Entonces, a pechugar, a aguantarse, a orar, a rezar, a sufrir y a llorar. Pues nada enseña tanto como el sufrir y el llorar, y por amor a Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine.